Buenas tardes y bienvenidos a la presentación del libro Insectos que ayudan al huerto y vergel ecológico. Como bien sabéis, el pasado domingo se celebraba el Día Internacional de la Biodiversidad y no se me ocurre mejor manera de honrar dicha celebración que presentando hoy este libro de mano de su autor, Jesús Quintano Sánchez. Jesús es naturalista y agroecólogo, retratista de la vida del campo y especialmente de los individuos más minúsculos. Él actualmente trabaja en control biológico y conservación de fauna en el medio agrario. Jesús está vinculado con el sector de la producción ecológica desde hace más de 20 años. Personalmente he tenido el placer de trabajar con él y de su paso por Ecovalia me gustaría reconocer especialmente la colección de fichas y pósteres, tanto de fauna como de flora beneficiosa para la agricultura que lanzamos hace ya algunos años y que aún siguen en vigor y seguimos utilizando. Jesús no solo fue el autor de los textos, sino que él además fue el responsable de las magníficas ilustraciones realizadas en acuarela para estos materiales. Muy buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes y bueno, muchísimas gracias. Agradeceros el que estemos hoy aquí hablando de este libro en el que he puesto tanto. Y muchísimas gracias también a quienes estáis detrás de la pantalla. Muchísimas gracias a Ecovalia porque la considero como mi casa, ¿no? Muchas gracias, Jesús. ¿Puedes contarnos cómo surge la idea de este libro? Pues surge porque detecto una necesidad, ¿no? Una necesidad de conocimiento. Cuando empecé a finales de los 90 y a primero del 2000 con este tema, la información que había venía mucha información de Inglaterra, mucha información de Sudamérica. Y bueno, pues al final se trataba de ir empapándose de esa información y sobre todo contrastándola en campo, ¿no? Al final la bibliografía, ¿no? O la fuente de conocimiento al final era la observación directa, la observación en campo, ¿no? Quizás ese fuera ¿no? el kit lo que hizo ver la necesidad, y es que ya en el 2000 fue cuando empecé a escribir artículos en la revista de agroecología Humus, que conoces bien, Ausi, en la Asociación Estudiantil Aula de Agricultura Ecológica, y bueno, pues en esos primeros años ya notaba que tanto técnicos como agricultores estaban muy ávidos y tenían un gran interés en esa información que era muy escasa en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito académico, en el ámbito bibliográfico, a nivel de campo. Bueno, pues en el 2003 organizamos la campaña de fauna beneficiosa que has comentado. Eso me permitió también, porque no solo se hicieron las fichas, los pósters, sino muchos seminarios, ¿no? de fauna auxiliar, con la que recorrí gran parte de la geografía española, y me permitió también pues, conocer a mucha gente que demandaba esa información. Una información, como comentaba, generada, ¿no? y basada en la observación directa, no a base de referencia. También hubo un momento ahí en el que empecé a obsesionarme con la fotografía, porque claro, yo me daba cuenta de que cuando hablabas de minúsculos, ¿no? Que miden apenas 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, y que hacen cosas tan grandes, ¿no? en su conjunto, como pues, evitar tratamientos, ¿no? Esto que llamamos control biológico, toda esa funcionalidad que tienen esta comunidad de pequeños organismos. Me obsesioné mucho con la fotografía en dejar de utilizar esa fotografía de libros, porque claro, yo quería mostrar lo que yo veía, pero eso no lo encontraba en el libro, no lo encontraba en internet por aquellos tiempos. Entonces me empecé a obsesionar con la fotografía para intentar mostrar de primera mano aquello de lo que hablaba. Porque claro, en este caso es muy importante, ¿no? Las imágenes, que valen más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, claro, esas imágenes pues tenían historias detrás que iba contando. Y bueno, pues fue en el 2007 cuando los editores Rosa y Fernando, ¿no? De la editorial La Fertilidad de la Tierra, con los que yo ya venía un par de años colaborando con ellos, ¿no? A través de la revista La Fertilidad de la Tierra, con la sección Nuestros Aliados,
pues ya nos conocíamos de antes, ya venía con ese bagaje, esa campaña de fauna, ese trabajo que se elaboró desde la asociación CAE, todo ese trabajo previo, y en 2007 fue cuando, bueno, me pusieron lo del tema del libro sobre la mesa. Yo realmente nunca me lo había planteado y vi ahí que, bueno, pues una editorial especializada en agroecología y, ¿no? con el nivel que tiene la fertilidad de la tierra, se interesaba por un libro sobre estos temas, pues claro, dije, joder, pues sí que por un lado notaba mucho interés y por otro lado mucha necesidad de esta información. Y bueno, pues de aquel entonces al libro que ha salido este año, pues, porque bueno, al final la vida te lleva por muchos sitios y al final necesitan mucho trabajo de fotografía, mucho trabajo de observación, de investigación, etcétera. Bueno, pues por fin ya en este año pues tenemos el libro editado y es el que estamos presentando hoy, ¿no? Muy bien, pues algo que te agradecemos, obviamente, esa inquietud que tú tuviste en aquel momento, evidentemente los demás te lo agradecemos. Vamos a empezar ya con la temática en cuestión. Hablando de biodiversidad, como todos sabemos, bueno, la biodiversidad ya no es un tema que no solamente nos pueda preocupar a los profesionales del sector de la producción ecológica, sino que la sociedad en general es cada vez más consciente de la importancia de mantener la biodiversidad y del papel que ésta juega, no solo en la salud del medio ambiente, sino también en nuestra propia salud. Por ello entiendo que no es casual que la Comisión, pues dentro de su documento del Pacto Verde Europeo, cuente con una estrategia específica para trabajar el mantenimiento y el incremento de la biodiversidad. Como bien sabemos ya, bueno, pues uno de los objetivos de la estrategia de la biodiversidad es precisamente conseguir que de aquí al 2030 la superficie agraria útil en producción ecológica en Europa se incremente en al menos un 25%. Evidentemente, este objetivo supone un reto para nuestro sector. En tu opinión, Jesús, ¿cuál crees que es el papel que debe jugar el agricultor? Y específicamente vamos a centrarnos en el papel del agricultor ecológico para que pueda predicar con el ejemplo, ¿no? Bueno, el papel es importante, no solo del agricultor, pero bueno, voy a compartir pantalla porque quiero que veáis alguna diapositiva que he preparado por aquí. A ver, la biodiversidad, como bien has dicho, Auxi, está ahora mismo encima de todas las mesas, a nivel político, a nivel de mercado, a nivel estratégico en todos los sectores relacionados con la agricultura. Y fijaos que en los últimos tiempos sí que se está poniendo de manifiesto, y de ahí viene ese interés, se está poniendo de manifiesto la problemática en cuanto a la conservación de la diversidad biológica a nivel mundial que tenemos, ¿no? Y grandes estudios que se han hecho en los últimos años, este por ejemplo es del 2019, un estudio, uno de los más completos que se han elaborado hasta el momento, específicamente trata la entomofauna, el declive de la entomofauna a nivel mundial, y fijaos cómo señala que aproximadamente el 50% de las razones de ese declive está relacionada con la actividad agraria, con la intensificación de cultivo, con los pesticidas, con los fertilizantes. Fijaos que estamos hablando del 50% que siempre tenemos, ¿no? Por calentamiento global y demás, que es también ¿no? una de las razones también importantes, pero en su conjunto la actividad agraria supone un impacto muy importante en la conservación de estos organismos y en el declive que está sufriendo estos organismos, ¿no? Ese era del 2019, pero es que hace escasas semanas, esta es una publicación en la revista Nature de abril del 2022, en el cual pues, siguen advirtiendo nuevos estudios muy fundamentados sobre cómo sigue incidiendo esa actividad agraria y ese cambio climático en la población, en la diversidad biológica a nivel de insectos. Claro, todo esto pues se está haciendo eco la prensa
de este tipo de noticias, de este tipo de estudios. Y claro, está claro, bajo mi punto de vista, cuál es el lugar, ¿no? La franja prioritaria en la que debemos de actuar. Al final es la agricultura. Porque claro, el problema no es de la agricultura, el problema es de la actividad agraria que se está realizando en el campo. La agricultura es el sector más importante a nivel mundial, es el sector del que comemos, y este tipo de noticias la podemos tomar como una noticia que por un lado, ¿no? Mucha gente dice, no, es que nos está haciendo daño, ¿no? Es verdad que son noticias que señalan de una forma negativa al sector, pero creo que debemos de verlo desde un punto de vista positivo, porque es una gran oportunidad para revalorizar de una vez por todas el sector, como digo, más importante que existe, que es el sector que nos da de comer, que produce alimentos, que es el sector de la agricultura. Y como comentaba, es el sector donde debemos de trabajar de forma prioritaria en este sentido. Y en cuanto a las prácticas que se realizan en relación a la conservación de la diversidad biológica, la agroecología y la producción ecológica pues lleva la ventaja, ¿no? Estamos en ventaja. ¿Por qué? Porque son los modelos de producción ecológicos basados en la agroecología, son los que contemplan al agroecosistema como un conjunto. Es decir, no se excluye, no se fagocita todo aquello que no sea cultivo, sino que el cultivo está integrado en un entorno el cual también es funcional. Fijaos, esta fotografía es una fotografía que dista apenas unos 100 kilómetros de la siguiente fotografía, y son fotografías que están tomadas en la misma semana. Al final nosotros tenemos que asumir, no es una cuestión de poner fotos negativas, fotos positivas, es una cuestión de asumir la realidad. Yo trabajo en el campo, en el día a día, y esto es una realidad del día a día. Por lo tanto, lo que quiero mostrar es que hay una necesidad de reaccionar en la cual tenemos una responsabilidad todos, ¿no? Los agricultores, los técnicos, los biólogos y los consumidores también, ¿no? Por supuesto. Fijaos, este es una finca en la cual, pues prácticamente, como comentaba antes, el agroecosistema está basado en el cultivo únicamente, ¿no? En el suelo que soporta el cultivo, y todo lo demás está excluido, y además está excluido de una forma química, ¿no? Le hemos perdido en los últimos años, le hemos perdido, y eso lo seguimos viendo en las ciudades, le hemos perdido el respeto, por ejemplo, a los herbicidas, eliminamos linde, eliminamos la vegetación de los caminos, eliminados cualquier elemento que no sea cultivo. Mirar, esta misma estructura es exactamente la misma a esta otra estructura, como decía, de otra finca tomada en la misma semana y apenas a 100 kilómetros. Es una finca agroecológica, una finca que está en producción ecológica y una finca en la cual se ha integrado el entorno, se han integrado todas esas infraestructuras ecológicas que al final son infraestructuras ecológicas que soportan la diversidad biológica. Y en esa diversidad biológica, pues, es donde conviven todos esos organismos que se relacionan con esta infraestructura, ¿no? Las plantas con los insectos con las aves con ¿no? Los insectos también con la tierra, materia orgánica, etcétera. Es decir, todo un conjunto de elementos que al final es en lo que consiste la biodiversidad. La biodiversidad no es un término cuantitativo, es un término cualitativo. Por lo tanto, todo ese conjunto, depende de todo ese conjunto y del engranaje entre todos esos elementos, vamos a ir obteniendo funcionalidades como puedan ser las del control biológico. Entonces, claro, la producción ecológica en este sentido tiene una gran ventaja, está claramente demostrado, ¿no? Y ya no solo por el impacto que pueda tener en la entomofauna, en el control biológico, etcétera, sino, por supuesto, a nivel conservacionista, en lo que es la fauna silvestre, la fauna salvaje, la flora de la zona, y también como sumidero de carbono, ¿no? Con el efecto positivo que tiene en cuanto al cambio climático, etcétera. Por lo tanto, el agricultor ecológico debe ser un ejemplo en el cual el sector agrario debe de fijarse
siempre y cuando estemos hablando de una producción ecológica basada en la agroecología, no basada en la sustitución de insumos, sino basada en la agroecología. ¿Mm? Jesús, todos somos conscientes de que el control biológico es una herramienta eficaz para el manejo de plagas, pero ¿por qué es tan importante el control biológico por conservación? Y otra pregunta más, ¿por qué podemos realmente ponerlo en práctica en cualquier tipo de agroecosistema? Sí, mira, el control biológico por conservación es tan importante porque es el único que tiene en cuenta esa funcionalidad y soporta esa diversidad biológica. Y me explico. Claro, es el más desconocido, ¿no? Es el más desconocido porque él es el menos inmediato, es el que no es instrumentalizable, ¿no? Si existe esa palabra, ¿no? Claro, venimos de la revolución que hubo en la década del 2000 con el control biológico, cuando bueno, pues se sustituyó, ¿no?, esos productos químicos que tanto daño hicieron al sector agrario, que se utilizaban para el TRIP, ¿no?, en los cultivos protegidos bajo plástico, etcétera. Hubo unos escándalos en Europa y tal. Y bueno, pues se sustituyó, se empezó a emplear una chinche que se llama la Orius, la chinche de las flores, y se vio que era muy efectiva para los TRIPS, que eran para los que se utilizaban estos productos, y resulta que a finales de la década de los 2000, prácticamente el 100% de los invernaderos, independientemente de si hacían producción ecológica o no, utilizaban las Orius. Es decir, habíamos instrumentalizado, lo habíamos convertido en instrumentos o en herramientas a esos insectos como si fuera una materia activa viva, ¿no? Por decirlo así, ¿no? En vez de utilizar un producto químico, pues estamos utilizando un insecto y nos ofrecía el mismo efecto en cuanto al control de plaga se refiere y, por supuesto, nos ofrecía unos efectos positivos de no residuos y de salud del productor, de los aplicadores y de residuos en los pimientos en este caso, pues extraordinarios, ¿no? En aquel entonces, eso es un recorte de prensa del año 2003, ¿veis? Y seguimos con, empezábamos a hablar de sílfidos, los insectos similares a la abeja se perfilan como instrumentos naturales, ¿no? Como instrumentos, es decir, al final toda la investigación se basaba en estudiar insectos, en obtener el know-how de cómo producirlos para poder sortarlos en campo, ¿no? Es decir, se trataba de un control biológico por inundación. Y ese fue el boom del control biológico por aquel entonces, ¿no? ¿Qué pasó? Que se daba la paradoja de que, bueno, ahí tenéis uno de los botes comerciales, en los cuales venía esas chinches, ¿no? Se daba la paradoja de que en algunas reuniones me encontré con gente que bueno, siempre cuando iba a alguna de las formaciones me llevaba insectos para que lo vieran, identificar, para que nos familiaricemos con ellos, para que a la hora de verlos en campo estemos familiarizados y ya sepamos ponerle nombre o función. Pues se daba la paradoja de que había gente de casas comerciales que cuando le enseñabas el bicho en una cajita no sabía identificar, es decir, no sabía que se trataba de la chinche, Orius, mientras que cuando le enseñabas el bote comercial sabía que se trataba de la chinche Orius. Es decir, lo habíamos instrumentalizado en exceso y nos habíamos olvidado completamente de lo que pasa en campo y de cuáles son las necesidades de esos organismos para poder mantenerlo y fomentarlo en la zona de cultivo. Y en eso consiste el control biológico por conservación, ¿no? En mantener y conservar todos aquellos elementos del entorno y poner en práctica aquellas prácticas, ese manejo que fomente esas estructuras, como puedan ser vegetación, el aporte de materia orgánica, vegetación en forma de corredores, setos, cubierta vegetal, etcétera, que cubran las necesidades de esos organismos beneficiosos. Fijaos, un ejemplo, como tenemos aquí, ¿no?, de esa ribera de un pequeño arroyo que atraviesa varias fincas de frutales y de cítricos. Pues bueno, en muchos casos las riberas de los arroyos están bastante deteriorados, por no decir prácticamente eliminados, ¿no?
Sin embargo, en este caso, pues estaba muy bien mantenido, incluso se estaban incorporando plantas en la zona de cultivo. ¿Por qué? Mirad, hay una idea en el colectivo, y es que, que las plantas son reservorio de los insectos plaga, ¿no? Entonces, claro, todo lo que no sea cultivo, pues allí es donde se refugian los bichillos plaga y tal, ¿no? Fijaos, tenemos del orden de 1 millón de especies descritas a nivel mundial de insectos. Son los organismos más abundantes de los que tenemos, más diversos. Si lo comparamos con las aves, por ejemplo, tenemos identificadas en torno a 10.000. O sea, fijaos, de 10.000 aves, que hay más, ¿no? Pero hasta ahora tenemos 10.000 a 1 millón de organismos de insectos identificados. Sin embargo, cuando pensamos en cultivo, los insectos que nos puedan producir problemas los contamos con los dedos de la mano, ¿no? Mientras que hay una gran cantidad de organismos que cuando estamos en campo vemos de forma constante, allá donde miramos, ¿no? Y de ahí también pues, esa necesidad de editar un libro como este para que sepamos identificar gran parte de esos organismos que vemos en campo, que muchos de ellos son beneficiosos y que no necesitamos realizar un tratamiento o preocuparnos porque nos está ejerciendo una función positiva, ¿no? Pues volviendo a este ejemplo, si vemos ahí una sabanita pequeña, que es una forma que me gusta a mí mucho de muestrear la vegetación, es una pequeña sabana blanca, cuadrada, la ponemos debajo de esa unciana, esta es la unciana, que es la que veis ahí a mano derecha, esa planta, la sacudimos y fijaos, sobre la sábana, todo lo que cae, eso es una fotografía de algunos de los que cayeron. Mira, arriba vemos parasitoides, son organismos auxiliares, en medio vemos mariquitas, esas mariquitas que no son tan llamativas como las de 7 puntos que siempre conocemos, pero que sepamos que hay muchas clases de mariquitas. Tenemos 120 especies conocidas en la península ibérica. La chinche de la flor, como os comentaba, ahí abajo. Arañas, que también están representadas en el libro, aunque no son insectos, por su papel beneficioso en la comunidad de depredadores, en los agroecosistemas. Y después hay una serie de orugas, una serie de mosquitas que, bueno, pues algunas sí que son fitófagas, otras son descomponedoras de materia orgánica, etcétera, pero que no están vinculadas al cultivo. Sin embargo, los que más abundaban eran los organismos beneficiosos y después estaban estos otros organismos y en ningún caso suponían un problema de plagas para el cultivo. Por lo tanto, son plagas, o sea, son plantas muy interesantes porque hacen de reservorio para estos organismos auxiliares, porque le están suministrando, le están cubriendo esas necesidades en forma de alimento, presas alternativas, en forma de un lugar idóneo donde reproducirse y lugares de refugio, ¿no? Por lo tanto, claro, el control biológico por conservación es muy relevante porque, a diferencia de los otros, que al final son estrategias también igual de válidas, igual de interesantes cuando haya que ponerlas en práctica, pero la implicación que tiene la conservación de la diversidad biológica en el entorno donde están todas esas infraestructuras, pues lógicamente es muchísimo mayor, o no tiene nada que ver porque las otras no influyen en el entorno cuando estamos hablando de un control biológico por conservación que supone ese mantenimiento y ese cuidado y ese estudio de todas esas infraestructuras que rodean el cultivo para el mantenimiento de, en este caso, fauna auxiliar, pero también de todos esos organismos que viven alrededor de estas infraestructuras, ¿no? Como comentaba. Nos queda entonces clara totalmente la necesidad de la biodiversidad, la importancia del control biológico de conservación. Vamos a centrarnos entonces en el libro que nos ha traído hoy aquí. A mí personalmente me gustaría destacar la fotografía tan espectacular que no solo nos permite reconocer a estos insectos, sino que además reconocer su rastro, que es muy importante. En el contenido del libro lo has dividido en varias partes y he visto que has dedicado especialmente un apartado a depredadores y otro a parásitos. ¿Por qué no nos pones algún ejemplo de cada caso? Pues mira, si hablamos de depredadores,
os traigo uno que, bueno, es muy conocido, pero que muchas veces cuando estamos en campo nos despista, y de hecho es la función de ellos, ¿no? El despistarnos, ¿no? Se trata de los sílfidos o mosca de las flores. Como su propio nombre indica, ahí lo vemos sobre una flor, porque los adultos, los sílfidos, se alimentan de néctar, se alimentan de polen, ¿eh? Son unos polinizadores excelentes después de las abejas, ¿no? Y como comentaba, juegan a despistarnos por esa coloración negra y amarilla que tiene, que el mimetismo que tienen muchos de los organismos en la naturaleza, que utilizan ese código para parecerse, aun siendo totalmente inofensiva, porque al final no dejan de tratarse de moscas que se alimentan de polen sobre las flores, tienen esa coloración para parecerse a las avispas, ¿no? En este caso, que pueden picar, ¿no? Entonces, claro, pues ellos utilizan estos colores para que si hay algún pájaro, ¿no? Que al final son los depredadores, se pueden comer a estas moscas, ¿no? Algún pájaro, algún reptil, pues ha tenido una mala experiencia con una avispa, pues esa coloración ayuda a que seguramente ese pájaro no vuelva a atacar a una avispa o a algo que se le parezca, ¿no? Entonces, en este caso, es la función que tiene ese aspecto, ¿no? Ese disfraz que se ponen estas moscas. Y bueno, al final son curiosidades que muchas veces nos ayuda a familiarizarnos y a memorizar o a quedarnos con estos insectos auxiliares en mente, y que en los capítulos que se dedican a los depredadores y los parasitoides, pues he intentado en cada uno de los que hablo ir regando el texto con con curiosidades, anécdotas y demás, que siempre también ayudan, pues como comentaba, a familiarizarnos con este tipo de insectos, ¿no? Que luego después recordamos cuando estamos en campo y nos ayuda también a saber a qué se dedican, aunque no nos acordemos del nombre, ¿eh? Que muchas veces nos obsesionamos con los nombres científicos, y yo soy el primero que cuando estoy en campo no me acuerdo de los nombres, ¿no? Mira, como os comentaba, ahí tenemos la mosca de las flores. Ahí tenemos un macho, una hembra, y si os fijáis en el abdomen de la hembra, que es la que está a la izquierda, el abdomen tiene un color muy bonito, un color anaranjado, porque está lleno de polen. El polen para los adultos de la mosca de las flores es fundamental para su reproducción. Es decir, cuanto más polen y más diverso sea, tendrá más posibilidades de poner más huevos. Esa mosca influirá en su fecundidad. ¿Quién ejerce el control biológico? Lo ejercen las larvas. Y una cosa que también intento mostrar en el libro es cuáles son esas fases intermedias entre quien depreda, entre quien no depreda, y esos síntomas que podemos observar en campo, porque claro, muchas veces vemos sintomatología, ¿no? Pero no vemos al insecto en sí. Y en este caso, pues lo que tenemos ahí son huevos de sílfido. En este caso es una romaza, una Ames espinosa o un Rumes espinosa. Ahí tenemos el pequeño huevo, y esa romaza forma parte de la cubierta vegetal en ese campo de cítricos. Si nos fijamos arriba, vemos en los brotes nuevos, vemos ahí el botón floral. Normalmente los brotes nuevos y el botón floral es donde primero van a aparecer los pulgones, porque es donde se empieza a mover la savia, por lo cual los pulgones van a los tejidos tiernos donde hay más movimientos de savia, más alimento para ellos, ¿no? Pues bien, estas moscas de las flores ponen los huevos tanto en un lado como en otro, porque saben que ahí van a acudir, la romaza también está en el flor, saben que ahí va a acudir los pulgones para alimentarse. Por lo tanto, aquí tenemos una larva de sífida alimentándose del pulgón, en este caso en una cerraja. Por lo tanto, vemos cómo los huevecitos se transforman en larvas, que son las que ejercen la capacidad de depredación, ¿vale? Por lo tanto, aquí, para que tengamos depredación, tenemos que tener flores, porque los adultos necesitan de floración para alimentarse de polen, que es el que le da la proteína necesaria para tener una buena tasa de fecundación, y para influir de forma positiva en la reproducción, y necesitan néctar para mantener su potente, ¿no? y su preciso vuelo. Y eso se lo ofrecen las flores. Por lo tanto, si no tenemos floración, no tendremos huevo, y si no tendremos huevo, no tendremos esas larvas, que son las que al final ejercen esa capacidad de depredar a los pulgones en este caso,
Aquí vemos, antes la hemos visto sobre hierba, pues en este caso sobre cultivo, sobre un frutal, un cerezo, pues ahí vemos cómo está el pulgón depredado y ahí vemos dos larvas recorriendo los brotes alimentándose de esos pulgones. Ahí las tenemos las dos. Y bueno, al final estos organismos son organismos generalistas, se alimentan no solo de un pulgón, sino del pulgón que toque, en la planta a la que vayan. Habiendo pulgón, pues le da igual comerse uno u otro, o le da igual comérselo en el cultivo o en la hierba. Y funcionan muy bien cuando ese complejo de depredadores pues, se va diversificando. Aquí vemos una foto muy bonita que podéis ver también en el libro, en la cual esa planta de arándano está siendo atacada por el pulgón verde de verano. Y ahí vemos esas dos larvas de sílfido en combinación con esa crisopa que se ve ahí en primer plano a la izquierda, que ha venido también pues, a poner los huevos para que sus larvas también depreden sobre ese pulgón, ¿no? Esa combinación que hay entre especies es también muy interesante en muchos cultivos porque suponen la eliminación de los focos pioneros de pulgón, ¿no? En el cultivo. Y también, bueno, pues interesa que sepamos esas pistas, esa sintomatología de su actividad, porque como comentaba antes, claro, cuando vamos al campo, pues el insecto está, si está sobre el cultivo, si en ese momento lo vemos, pero es interesante también que sepamos identificar la actividad de esos insectos sobre el cultivo, porque muchas veces vemos presas depredadas, ¿no? Pulgón depredado, larvas parasitadas, cochinillas parasitadas o depredadas. Necesitamos conocer esa sintomatología. En este caso vemos que hay un pulgón depredado, ¿veis? Vemos cómo está el pulgón arrugado, está muerto, y no vemos nada que se lo haya podido comer. Lo único que vemos ahí es una mancha negra. Esa mancha negra es el meconio que ha soltado esa larva cuando cambia de fase. Las larvas, a la hora de cambiar de fase, segregan esas manchas de meconio, por lo tanto sabemos que ese foco de pulgón ha sido anulado por sílfido, porque tenemos esa mancha de meconio. Y lo podemos ver ahí, también lo podemos ver en hierbas como la cebada, ¿no? Que se suele utilizar para las cubiertas vegetales entre calles, ¿no? En muchos cultivos. Pues ahí también podemos ver esas manchas de meconio relacionadas con ese pulgón de los cereales que acuden a esa cebada, ¿vale? Y eso nos está indicando que hay presencia de depredación de sílfidos a pesar de que no lo veamos, ¿no? Y ese es el ejemplo que os he puesto de un depredador. De un depredador. ¿Y de un parásito? Y de un parasitoide, mirad, los parasitoides son más específicos que los depredadores. Normalmente los parasitoides están más especializados en un determinado tipo de presa o en una especie determinada, o en un género determinado de insectos. En este caso os voy a poner este ejemplo porque está de rabiosa actualidad y ahora explicaré por qué. Como es Anageirus pseudococci parasitando Planococcus citri. Estos nombres que parecen chinos son los nombres científicos. Bueno, pues es un Anageirus, se conoce por Anageirus, que es una avispilla parasitoide de cochinillas, que parasita, como estáis viendo ahí, pues a esa cochinilla algodonosa o cotonet, como se le conoce. Y son insectos que en los últimos tiempos han aumentado mucho, son insectos típicos de cultivos como el cítrico, como la viña, pero también han aparecido, ¿no? Están apareciendo en cultivos como las berries, los arándanos, en cultivos como las ornamentales, etcétera, ¿no? Y ahí vemos cómo le inyecta a través del obiscato que tiene, que es una especie de aguijón por el cual inserta el huevo en su interior. Vemos cómo va parasitando una cochinilla tras otra. Esta avispilla, claro, estamos hablando, cuando hablamos de parasitoides, normalmente hablamos de parasitoides que miden apenas 1 milímetro, 2 milímetros. Entonces es difícil verlos a simple vista en campo. Si tenemos buena vista, estamos muy familiarizados con ellos, puede ser que lo veamos, pero es más complicado verlos en campo. ¿Cómo podemos saber si hay actividad de parasitoides? Pues a través de la sintomatología, como comentaba antes con el caso del meconio, y en este caso es fundamental. Y eso también viene reflejado en el libro porque es muy importante que conozcamos cuál es la sintomatología que presentan los parasitoides sobre los insectos a los que parasitan. Larvas de lepidóptero, de orugas, cochinillas, piojillos, pulgones, etc. Y en este caso
esa evidencia del parasitismo nos la marcan esas manchas negras. Cuando veamos sobre el cultivo el Planococcus citri, ¿no? La cochinilla algodonosa esta, y veamos esas manchas negras, sabemos que está actuando el Anagyrus, porque esa mancha es una reacción del cuerpo de esa cochinilla, intenta encapsular, intenta aislar el huevo, y la picadura, eso indica la picadura donde le ha inyectado el huevo, intenta aislar el huevo, y forma esas manchas negras. Por lo tanto, ahí sabemos que está actuando la avispilla parasitoide, aunque no la veamos. Esto es muy útil porque a la hora de hacer el monitoreo en el campo, a la hora de observar estos insectos, podemos ver si hay presencia o no de actividad parasitoide y podemos retrasar la toma de decisión de realizar un tratamiento o no, porque podemos ir contrastando monitoreo tras otro si el parasitismo efectivamente va avanzando y está siendo efectivo. Aquí vemos una cochinilla en la que el parasitismo ya está muy avanzado y casi que ya se ha formado como un barrilete. Cuando el parasitismo ya está muy avanzado, la cochinilla básicamente adquiere una forma como de barrilete. Ahí seguimos viendo ese punto negro en la esquinita de abajo. Y aquí tenemos ya un foco completamente anulado de ese Planococcus, de ese cotonero, esa cochinilla algodonosa sobre naranja, y vemos ahí cómo está completamente anulado. Vemos cómo ese foco de cochinilla se ha convertido en un foco de barrilitos. Por lo tanto, ha neutralizado esos focos y quedan anulada la capacidad de expansión de ese foco hacia las zonas colindantes, ¿no? Por lo tanto, cuando vemos esto, necesitamos reconocerlo para, en este caso, pues decir, pues tengo que aplicar un aceite o que tengo que aplicar pues en este caso, evidentemente, pues no tenemos que aplicar nada porque está completamente eliminado, ¿no? Y ahí vemos como en el cáliz, pues también muchas veces vemos que hay presencia de cochinilla algodonosa, pero igualmente sabemos que está parasitada por lo que os acabo de comentar, ¿no? A veces, una de las herramientas que nunca deben faltar es una pequeña lupita, ¿no? Estamos muy acostumbrados a no olvidarnos la navaja cuando vamos a campo, para la hora del bocadillo, para pelarnos la fruta, etcétera. Pero está muy bien siempre llevar en el llaverito, llevar una pequeña lupita, porque sí que es verdad que los depredadores suelen verse mejor a simple vista, pero en los parasitoides esta sintomatología es muy interesante observarla en campo y es muy fácil de ver, en algunos casos prácticamente a simple vista y en otros casos con una pequeña lupita esta de bolsillo que te la puedes meter en el mismo, te la puedes agarrar al llavero, es muy útil para poder comprobar estas cosas, ¿no? Y bueno, pues intento mostrarlo y dar ofrecer esa información en el libro para que seamos capaces a la hora de ir al campo de darnos cuenta de todos estos pequeños detalles, esta sintomatología, pequeños detalles pero que tienen un efecto importante en nuestro cultivo, ¿no? Ahí las tenemos. Y como os comentaba, estar de actualidad este tipo de avispillas y este tipo de cochinillas, porque bueno, tenemos un nuevo reto, cada vez los retos fitosanitarios se van acortando más en el tiempo, van apareciendo nuevas plagas. Tenemos desde el 19, o sea, desde el 2009 tenemos una nueva especie de cochinilla algodonosa, un cotonet aquí en la península que viene de Sudáfrica, de hecho se le llama el cotonet de Sudáfrica, y que pues en los últimos años, aunque se identificó en 2009, pero desde hace 4 años o así está causando unos daños importantes en cítricos, ¿no? Bueno, el control biológico es una de las estrategias que se está trabajando en cualquier plaga nueva que se presente, y en este caso, pues, en el mismo día de hoy, pues se están soltando avispillas parasitoides. Se ha traído un Anagyrus específico de Sudáfrica, se están soltando mariquitas como el Cryptolemus monstrosieres para combatir como depredadora a esta mariquita, a esta cochinilla. Y esto es una noticia del 2021, de noviembre, de hace unos pocos meses, en las cuales se ha vuelto a autorizar la importación de un nuevo parasitoide, la Iotropa, que es otro parasitoide,
para que sigamos intentando controlar de forma biológica este organismo, al igual que hacemos con el cotonet normal, el Planococcus y este cotonet de Sudáfrica, para que veáis que, bueno, pues al final el control biológico es algo que prácticamente se vive en el día a día, y en este caso pues estamos hablando del control biológico clásico, que consiste en traerse los organismos, los agentes controladores del lugar de origen cuando aparece una plaga exótica, con todos los controles y filtros pertinentes para que no haya problemas a la hora de realizar los ensayos en campo y las sueltas en campo de este tipo de organismos nuevos, ¿no? Muy bien. Además del apartado que en el libro aparece específico para insectos depredadores y el apartado específico para insectos parasitoides, hay otros apartados, uno para arañas, pero nos vamos a centrar en el apartado del libro que está dedicado a presentar cómo podemos favorecer a estos insectos que nos están ayudando, sobre todo porque en el chat hay varias preguntas que van vinculadas a estas. ¿Puedes ponernos algunos ejemplos de cómo podemos ofrecer alimento y refugio en nuestras fincas? Como acabas de comentar, hay un apartado que se dedica, que está dedicado en particular a eso, ¿no? A qué es lo que debemos hacer para poder fomentar este tipo de organismos. Y lo primero que tenemos que ser conscientes es de las necesidades que tienen este tipo de organismos, para que en base a eso pues actuemos en consecuencia. Las necesidades son como cualquier otro organismo vivo. Es alimentación, es refugio y una zona donde reproducirse, ¿vale? Es decir, cuando estamos hablando de un cultivo, el cultivo puede ser anual. Y hay momentos en los que está en el terreno, hay otros momentos que no. Los cultivos arbóreos o leñosos pueden ser caducos. Hay momentos en los que tiene hoja, hay otros que no, hay otros que son perennes, pero hay momentos que están en floración. Hay momentos en los que se trata, porque estamos hablando de agricultura. Entonces puede llegar el momento en el que se realiza un tratamiento. Por lo tanto, necesitamos ser conscientes de que todas esas necesidades de refugio, alimentación y una zona donde reproducirse, puede ser que el cultivo no se la ofrezca. Entonces, ahí estamos hablando de lo que hablamos al principio, ¿no? Tenemos que contemplar todos esos elementos que forman parte del agroecosistema para beneficiarnos de su funcionalidad, ¿no? De esas relaciones que se establecen entre estos organismos y esos elementos, como puedan ser la vegetación, las plantas, ¿no? En el libro me centro en un capítulo en desglosar el por qué hay plantas que atraen más que otras. Porque no todas las plantas son ¿no? tienen el mismo efecto, no todas las plantas son las mismas, pues las compuestas son de una forma, pero las compuestas son plantas que no tienen nada que ver con los cereales, por ejemplo, ¿no? Una margarita no tiene nada que ver con un cereal, un cardo, ¿no? No tiene nada que ver con una cebada. Eso por un lado, y después por otro lado también todo lo que son otros elementos, otras estrategias que siempre perdemos un poco de vista, porque siempre hablamos de floración, muchas flores, que si cubierta, floración, que flores pongo, planta. Pero la materia orgánica tiene un papel fundamental en el control biológico. La materia orgánica es la gasolina biológica, el combustible biológico de toda la fauna existente en la Tierra, y gran parte de esa fauna existente en la Tierra se dedica a depredar, ¿no? Además de descomponer, se dedica a fomentar, ¿no?, la fertilidad natural de la Tierra, pero la materia orgánica es fundamental para fomentar todos esos organismos que viven sobre el terreno y que ejercen el control biológico sobre el terreno, como puedan ser de las pupas o de las larvas de las moscas de la fruta, por ejemplo, de los trips, que parte del ciclo lo pasan sobre el terreno, de orugas, que terminan mucho de los noctuidos, ¿no?, de las orugas noctuidos, como las rosquillas, pasan parte de su ciclo en el terreno. Por lo tanto, la materia orgánica también es importante, todos esos elementos físicos, como los muretes de piedra, trozos de madera, etcétera. ¿Cuál es la función que tienen ese tipo de elementos y cómo influye en el mantenimiento de ese tipo de organismos que ejercen control biológico? Y el ejemplo que quería poneros es un ejemplo
que está muy en boca últimamente. Esto no es nada nuevo, pero sí que parece que está de moda y todo el mundo está hablando de hoteles de insectos. Y quería poneroslo como único ejemplo para que se os quedara un poco en mente, porque estamos muy obsesionados al final con la imitación, con la instrumentalización, como comentaba al principio. Al final un hotel de insectos es muy interesante como herramienta didáctica. Es muy interesante como herramienta didáctica. Pero a nivel de funcionalidad, ahora os voy a poner un ejemplo muy curioso, que es de hace apenas unos meses. Estuve en una finca, que es una finca demostrativa, sobre una finca demostrativa de producción ecológica, en la cual, bueno, pues se van a poner diferentes cultivos, diferentes infraestructuras y demás, y ahí tenemos varios ejemplos de hoteles de insectos. Claro, allí me decían, bueno, ¿crees que serán, quiénes entrarán aquí, entrarán tal, entrarán cual, quiénes entrarán? Digo, mira, al final los hoteles de insectos no dejan de ser una imitación de esas infraestructuras de las que estamos hablando, de las lindes, de esos corredores biológicos, de esa cubierta vegetal, de un árbol que se muere, de la madera seca que está en la esquina de una finca, ¿no? O en un cruce de caminos, etcétera. Esos elementos tienen una serie de características naturales, una serie de propiedades que son difícilmente replicables en este tipo de infraestructuras, ¿no? Por ejemplo, pues cuando vemos esos montones de piña o esas lascas de madera o esas lascas de piedra, bueno, pues ahí puede acudir alguna que otra araña. Las salamanquesas les gusta mucho esta infraestructura, y pues algún que otro lirón, si no lo tenemos bien cerrado, lirón, rata o ratón, y poco más, poco más. Sin embargo, fijaos, allí al fondo vemos el hotel de insectos y vemos que no hay ningún cultivo. Esto estaban preparándola, es una finca nueva que están preparando para hacer la demostrativa con distintos cultivos y tal. Y una de las cosas que habían hecho, pues, mantener esas lindes, esos ribazos, que en este caso, esta fotografía, esta visita se hizo en septiembre, y bueno, pues la vegetación, la gran mayoría, la gran parte de la vegetación estaba seca, ¿no? Además, bueno, esta finca es de Valladolid, pues por aquel entonces prácticamente poco estaba en verde, aunque había cierta vegetación, pero poco estaba en verde. Sin embargo, vemos ahí esas cardanchas, esos cardadores, y cuando estuvimos viendo el hotel de insectos, le digo, mira, si queremos ver insectos, a pesar de que a esto lo llamemos insectos, nos vamos a ir a aquel ribazo que tenéis allí conservado. Pues nada más llegar, fijaos cómo allí está el hotel de insectos, pero esta mariquita decía que no, que ella prefería la cardancha, ¿no? El cardo encardador, ¿no? Bueno, pues así vimos varios ejemplos y abejillas que había ahí con una planta que se llama solindra, de floración amarilla, etcétera, ¿no? Y no solamente estaba esta, había varias en esos metros que estuvimos recorriendo. Bueno, ahí encuentra ese pequeño microclima, esa alimentación en forma de restos de organismos. Muchas veces se alimentan incluso de pulgones ya muertos, de restos de organismos. Y al final las texturas, es decir, esa vegetación es más funcional que esos otros elementos. Por lo tanto, nunca debemos de tener en mente que son elementos que sustituyen, sino que son elementos que complementan, sobre todo enfocado a la didáctica, porque son herramientas muy interesantes para hacer didáctica con niños, hacer didáctica en huertos escolares, en huertos colectivos, porque al final ponemos en valor, a través de esas infraestructuras, todos estos elementos naturales que debemos de conservar en el entorno del cultivo y que son los que le ofrecen de una forma más capaz todas esas necesidades, esas tres necesidades que requieren este tipo de organismos auxiliares, ¿no? Por lo tanto, a ver, los hoteles de insectos son útiles, que no estoy diciendo que no, pero tienen su función, que son una función más divulgativa. De hecho, no es que lo podéis comprobar vosotros, podéis poner piña y al cabo de varios años pues vais haciendo un inventario del movimiento que hay allí y vosotros solo llegaréis a la conclusión, ¿no? Las piñas son más funcionales sobre el terreno
que dentro del cajón del hotel de insectos. Sin embargo, sí que si enfocamos el hotel de insectos a determinados organismos, como voy a comentar ahora, a través de estas infraestructuras tubulares o bloques de madera taladrados, es decir, oquedades largas que tengan unas dimensiones de diámetro entre 2 y 1 centímetro, o sea, entre 2 y 1 centímetro, o entre 2 milímetros y 10, me estoy liando con las medidas, entre 2 milímetros y 10 milímetros, entre 2 milímetros y 1 centímetro, aproximadamente. Tenemos aquí las cañas, en este caso son cañas de carrizo, que muchas veces encontramos las cañas de bambú, pero las cañas de bambú que te mide que casi que puedes meter el puño, ¿no? O te caben prácticamente 3 dedos, y eso no son cañas funcionales, ¿no? Porque requieren de esta medida en concreto, y por ejemplo el carrizo sí que la ofrece, o simplemente taladrándola con un bloque de madera, como veis aquí. Estos son los modelos que realicé para el libro. Modelos hay 100.000 millones de modelos. Todo aquel que tenga imaginación es capaz de hacer un modelo distinto al anterior y completamente funcional. ¿Para quién? Sobre todo para las avispas cazadoras, las avispas albañiles o alfareras, y las abejas, que tienen esa predilección por estas cavidades preestablecidas, por estos agujeros. Mirad, estos son los modelos, como os comentaba, ¿no? Modelos de ejemplo que puse para el libro, pero cuando los elaboré, pues los dejé aquí en mi patio para ir observándolo. Bueno, pues la primera que acudió, por suerte, fue la Rhynchium oculatum, que es una avispa alfarera, que además, casualmente, lo que son las casualidades, forma parte de la portada, ¿no? de la cubierta del libro. O sea, esto parecía que estaba todo orquestado, ¿no? Mirad, pues esta avispa tan simpática, porque no es una avispa a la que le tengamos que tener miedo, no es una avispa papelera, son avispas solitarias que se dedican a realizar el nido dentro de esas cañas. De hecho, bueno, pues los nidos estos los tengo en casa y los voy viendo con los niños de vez en cuando. Mira, ya está aquí la avispa, ya está aquí. ¿Qué es lo que está haciendo la avispa? Mira, yo siempre incito mucho a la observación y al final la curiosidad es la que, ¿no? Los libros son un punto de partida, pero el conocimiento lo hacemos nuestro hincando las rodillas en el terreno, observando. Así es la única forma en la que hacemos el conocimiento nuestro, ¿no? Si no, lo que hemos leído es algo que decía otro, ¿no? Si abrimos esa caña, la caña una vez que la cierra con barro, fijaos lo que hay dentro. Se trata de una avispa que se dedica a cazar orugas, a cazar orugas no peludas, con lo cual son orugas compatibles con las más problemáticas para los cultivos como hortalizas, orugas no peludas, con las que llena las celdas, las pequeñas habitaciones que va haciendo a lo largo de esa caña, una caña que puede tener una dimensión de unos 20 centímetros de largo, si la tenemos de 5 centímetros de largo tampoco pasa nada, más o menos son medidas orientativas, pero fijaos, la llenan con esos gusanos, con esas orugas, y ahí es donde está la larva de esa avispa, que se alimenta de esa despensa de carne fresca, porque son orugas que están anestesiadas con la picadura que tiene esa avispa. No es una picadura defensiva, sino una picadura anestesiante para que las orugas no mueran y por lo tanto su descendencia no muera también porque se pudre la comida que tiene en la habitación donde se va a criar, ¿no? Y además son orugas no peludas porque si fueran peludas, pues donde caben 5, pues les cabrían 3 o le cabrían 2, ¿no? Con lo cual lo tienen todo perfectamente calculado. Y fijaos lo interesante que es incluir en los hoteles de insectos estas estructuras tubulares o estos bloques de madera o restos de poda, pequeños troncos, restos de poda taladrados con las medidas que he comentado antes o que encontraréis en el libro, para el anidamiento de este tipo de avispas auxiliares, ¿no? Y también nos podemos encontrar con abejas que son también auxiliares, aunque en este caso no están relacionadas con el control biológico, pero sí con la polinización, que es otra de las funcionalidades de esta fauna auxiliar, que está compuesta no solo por depredadores y parasitoides, sino también por polinizadores, como son las abejas. En este caso, abejas cortadoras de hojas, y esas habitaciones en las que crían a su descendencia la elaboran con recortes de hoja.
si abrimos uno de esos sarcófagos realizados con hojas, lo que vamos a encontrar es esa oruga alimentándose de una amalgama de polen y de néctar. Por lo tanto, cada una de esas celdas contendrá una abeja, de las cuales tenemos del orden de 1100 abejas diferentes en la península ibérica, y solo una de ellas es la abeja de la miel, la apis mellifera. O sea, somos unos verdaderos privilegiados por tener esa, como país mediterráneo que somos, esa diversidad de abejas. Y lo bueno de estas abejas y de estas avispas es que no pican, son abejas solitarias, no pican, por lo tanto de ahí el valor divulgativo y el valor didáctico que tienen este tipo de infraestructuras, ¿no? Porque se llega muy bien a conectar y a acercar la función de las abejas a todas las personas interesadas en cualquier actividad, ¿no? Ya que no son peligrosas, pues ahí vemos la abeja cortadora de hojas, ahí tenemos esa mega chile y vemos lo que hace, recortar hojas, va metiéndolas en el nido, va haciendo sus habitaciones y ahí es donde cría su descendencia, ¿no? Y al final pues tapa el nido, en vez de con barro como la avispa anterior, la tapa con hojas, aunque también las hay que la tapan con barro, o también las hay que la tapan con resina, con resina de conífera, como es las abejas eriades, que es la que veis ahí. Y fijaos que son abejas que el polen no lo llevan en las patas, lo llevan debajo del abdomen, ¿no? Es decir, aquí vemos abejas que utilizan resina, abejas que utilizan hojas, avispas que utilizan el barro, que nos ayudan también a polinizar el cultivo y a polinizar la vegetación que hay alrededor. Esas moscas que veíamos antes que dependen tanto del polen para su reproducción, esas avispillas que se dedican a parasitar pero que necesitamos conocer cuál es la sintomatología para poder evaluar en campo. Fijaos la cantidad de recursos que tenemos a nuestra mano, la necesidad que hay de información. Yo percibo que sigue habiendo la misma necesidad de información que cuando en el año 2000 escribí aquella artículo en la revista Humus. Seguimos muy ávidos porque estamos muy desconectados. Estamos muy acostumbrados a instrumentalizarlo todo y estamos muy poco conectados a lo que se mueve en el entorno, y por eso el control biológico por conservación está despertando tanto interés en los últimos tiempos, porque además tiene mucha relación con la conservación de esa diversidad biológica en forma, por ejemplo, representada aquí con estas abejas que, pues, oye, unas utilizan la resina, otras utilizan las hojas, otros utilizan el barro, unos depredan, otros parasitan. Es decir, toda esa comunidad de organismos vivos que al final dependen del agroecosistema en su conjunto, ¿no? No solamente del cultivo o de lo que podamos soltar allí o de lo que veamos en el libro o en internet o de lo que nos enseñen en los cursos, ¿no? Yo os invito a que pongáis en práctica todo lo que intento enseñar y mostrar y poner a vuestra disposición a través de este libro, que no os quedéis en la lectura, sino que lo pongáis en práctica, por favor. Muchas gracias. Intentaremos. Súper interesante todo lo que nos has comentado, Jesús. Estamos ya, que hemos llegado al límite del tiempo, pero hay algunas preguntas en el foro que, si no te importa, vamos a abusar un poco de ti, te las voy a pasar, y las demás, bueno, las preguntas que no podamos elevar ahora a Jesús, bueno, pues él ha puesto ahí su contacto, así que podéis directamente consultarle cualquier cosa. Hay varias en el foro. Hablando de estructuras beneficiosas para estos insectos amigos del cultivo, que no hemos hablado mucho, que son las estructuras vegetales. Entonces hay muchas preguntas sobre cuál es esa flora hospedadora interesante de mantener en los cultivos, y alguno también ha consultado si ha realizado alguna vez un estudio del ciclo de cultivo completo, viendo un poco cómo va cambiando esa flora beneficiosa para el cultivo en cuestión, vaya. Sí. Mira, lo tengo, voy a dejar de compartir pantalla. No sé si voy a localizar ahora algún ejemplo que me interesa mucho mostrar. En cualquier caso, mira, yo soy partidario de la regeneración. Cuando hablamos de infraestructuras vegetales,
lo primero que se nos viene a la cabeza es las cubiertas vegetales. En los últimos tiempos estamos muy acostumbrados y a mí me hace mucho la pregunta de, oye, ¿qué siembro? ¿Qué siembro? ¿Cuáles son las plantas más...? Bajo mi punto de vista y por mi experiencia, la acción de sembrar es una acción que tú te planteas una vez que tú, cuando llevas un año, cuando ves un ciclo o 2 ciclos del cultivo y ves que pues hay tal carga tóxica en el terreno por el manejo anterior que ha tenido la finca o por la circunstancia que sea, que allí no hay regeneración vegetal. Porque uno de los bancos más ricos, si no el que más del mundo, no es el que mueve el dinero, es el banco de semillas. No sabéis la capacidad de restauración que tiene el banco de semillas de un campo de cultivo. Es tremendo, es tremendo. Por lo tanto, lo primero que yo aconsejo es simplemente dejar la vegetación regenerarse y dejar evolucionar. En el momento que las fincas empiezan a hacer una transición de producción a producción ecológica, de producción convencional a ecológica, hay una sucesión de plantas, pero que en cuestión de años, o sea, en cuestión de 2 años, es completamente diferente una de otra. Diferente una de otra. Vegetación. Bueno, pues cuando abusamos de los herbicidas como los glifosatos, pues aparecen los pinitos, aparecen los verdolagas, que son plantas escasamente funcionales. En el momento que dejamos de emplear herbicidas, empiezan a sucederse compuestas, leguminosas, gramíneas, etcétera, y no sé, hablaros de especie en concreto, os puedo poner algún ejemplo en concreto, pero... Sí, pues a lo mejor puedes ponernos un ejemplo de un cultivo, por ejemplo, el olivar, ¿no? Pues una muy vinculada con el olivar. Una muy vinculada con el olivar, por ejemplo, dependiendo de si es en secano o en regadío, por ejemplo, son los cardos, ¿no? La caléndula, ¿no? La caléndula arvense en los olivares de secano es una planta muy interesante, ¿no? Que además presenta una floración a finales del invierno muy interesante que ofrece esos recursos en base a néctar y polen previo a que empiece a haber movimiento de price, etcétera, en la copa de los árboles, ¿no? Es un ejemplo muy interesante de una planta que además sale de forma espontánea y que no es necesario realizar ninguna actuación contra esa, ¿no? De siembra y demás, ¿no? Entonces, como comentaba, es que no sé si estoy intentando... Si no, no te preocupes, porque como vamos de tiempo justillo, sí, pero... Te hago otra pregunta que tenemos por aquí, ¿lo dejamos? Sí. Mira, me preguntan si conoces algunas líneas de actuación por parte de la administración que sean específicas para fomentar esta biodiversidad que todos vemos tan necesaria y tan importante. Que se estén llevando a cabo ahora, claro. Perdona, Usi, mira, la he encontrado, ¿vale? Sí. Creo que merece la pena que la ponga. Creo que merece la pena que la ponga porque, como comentaba, se trata de... Mirad, esto es un ensayo. Voy a compartir pantalla. Vale, ya estás compartiendo. ¿La veis? Perfecto. Mira, esto es un ensayo de una misma parcela, de una finca. La segunda foto, fijaos, es un cambio en el manejo de cultivo en el cual esta finca va camino, no está todavía en producción ecológica, va camino a hacer producción ecológica, ¿vale? Por eso veis la aplicación de herbicida debajo de la línea de los árboles, pero nos sirve para valorar la capacidad de regeneración que tiene el campo de semillas, el banco de semillas, como comentaba. Mirad, en esta primera fotografía está realizada 2 años antes. En la fotografía segunda está realizada 2 años después. Fijaos que hay una gran diversidad de especies. En ese momento están las compuestas en flor. Hay también leguminosas con una gran capacidad de atracción de insectos beneficiosos.
La primera, aunque tiene cubierta vegetal, es una finca en la que se realizaba siega química, es decir, siega a través de herbicidas, por lo cual veis cómo la composición es completamente diferente. La siega química lo que hace es una selección a las plantas resistentes, como puedan ser el pinito. Por lo tanto, el 95% de esa cubierta era a base de pinito. Entonces, como os comentaba al principio, fijaos que esto es una regeneración de esa calle en 2 años sin realizar ninguna intervención de siembra. Sí, una inversión de flora. Exactamente, exactamente. Como os comentaba, en el caso de que nos haga falta porque haya un problema de toxicidad o de lo que sea, pues entonces sí sería interesante realizar siembras de especies. De todas maneras, también a la hora de realizar, siembras, es muy interesante también utilizar, y esto es una de las cosas que también indico en el libro, utilizar las cabezas de calle. Las cabezas de calle es muy interesante utilizarlas, no solo quedarnos en las cubiertas vegetales, por ejemplo, en fincas de hortalizas. Las cabezas de calle y después intercalar cada ciertos metros, cada 10, 15, 20 metros, dependiendo de la extensión de nuestro cultivo y de las posibilidades, intercalar vegetación floral, eso que se conoce ahora como intercropping, ¿no? Nos gustan mucho los anglicismos, el intercropping, y plantas, por ejemplo, como la lobularia marítima, el aliso marítimo, es una planta muy interesante porque fomenta mucho la presencia no solo de sílfidos, sino de la chinche de la flor, de la aureus. Por lo tanto, son plantas también muy interesantes de cara a instalarla, por ejemplo, en cultivos hortícolas, ¿no? Pues claro, en este tipo de plantas deben de estar en las cabezas de calle o en la línea de cultivo porque requieren de agua. No podemos ponerla en cultivos en secano, ¿no? Por poner otro ejemplo. Muy bien. Rescato la pregunta que te hacía antes, sí. que ya va a ser la última, y ya las demás se van a quedar para... Sí. Te las pasaremos para que puedas responderle a cada cual, ¿vale? Te preguntaba que había alguien en el chat que comentaba si conocían líneas de actuación que la administración pública esté llevando a cabo en base a esto que estamos hablando de la necesidad del fomento de la biodiversidad. No las conozco, la verdad que no la conozco. Evidentemente lo que no quiere decir es que no la haya, ¿no? No la conozco. Lo único que conozco hasta el momento y que esté relacionado, así que se me venga así a la cabeza en primera instancia, es relacionado con el tema de la administración, es que en Valencia, por ejemplo, pues la administración lo que está realizando es sueltas masivas de los parasitoides depredadores del insecto que os comentaba antes, que es un problema en el sector de los cítricos, que está centrado en Valencia y en el sur de Cataluña, que probablemente en breve tengamos aquí, si no lo tenemos ya en la zona, digo aquí porque yo estoy en Andalucía, y allí sí que lo están realizando esas sueltas, ¿no? Que es algo normal cuando ocurre algo como esto. Pero la verdad es que desconozco. A mí se me ocurre una campaña en la que colaboramos ambos hace algunos años, la campaña de Seto, que sería genial poder retomarla ahora, justo además cuando la Comisión lanza una estrategia específica de biodiversidad, ¿no? Con esa campaña de Seto, la verdad es que se repartieron muchísimas especies autóctonas, en este caso en Andalucía, ¿no? Hace unos años. Exacto. Y se crearon muchas infraestructuras que por suerte y para satisfacción nuestra, conozco de fincas que siguen estando esos setos y esos corredores allí y muy funcionales y siguen estando todavía presentes, sí. Activas, muy bien. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús. No queremos abusar más de tu tiempo ni del de las personas que nos están ahí escuchando. Y nada, simplemente dejaros el contacto que puso Jesús antes. Espero que lo hayáis tomado nota. Si alguno no ha podido tomar nota, bueno, pues que nos lo consulte, que nosotros se lo hacemos llegar y seguro que Jesús está encantado de atenderos. Nada más que deciros. Muchísimas gracias a todos y muy buena tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Nos vemos en las páginas del libro. Chao.